nada poder presentarlo a Héctor, con quien en estos días hemos compartido algunas otras actividades más institucionales. Cuando nos enteramos a través del Gabinete Joven, en primera instancia también me gustaría disculpar a Julio Paco Garibaldi, que no pudo llegar de la ciudad de Santa Fe, por eso era la idea también que él se sumara a este panel, quien es responsable de la Juventud Socialista de la provincia. Bueno, él no pudo viajar, por eso hemos quedado Héctor y yo, pero tanto desde el Gabinete Joven como desde las Juventudes Socialistas de Rosario y de Santa Fe, cuando tuvimos la posibilidad de conocerlo a Héctor y de saber de su visita a la Argentina, nos pareció más que interesante poder invitarlo a compartir diferentes espacios con diferentes actores, que nos parecía importante poder compartir la experiencia que él trae y poder cruzar esa experiencia con el desarrollo de diferentes espacios de pensamiento y de formación que tenemos desde el CEMUPRO, desde el Instituto de Formación Política, y también fundamentalmente tomando como eje la posibilidad de discutir y de reflexionar en torno a algunos conceptos que nos parecían clave, y que esos conceptos tenían que ver con las juventudes, con sus procesos históricos y políticos, y fundamentalmente con la realidad social en relación a la vulnerabilidad y a la protección y a la promoción de los derechos de las y de los jóvenes. Además, integra parte del Instituto del Espacio de Investigación de la UNAM, el Espacio de Investigación sobre Juventudes, y desde allí ha desarrollado una vasta experiencia, no solo desde su contenido bibliográfico, sino también desde su experiencia práctica, fundamentalmente reflejado en el trayecto y en el espacio del Circo Volador, como experiencia que se viene sosteniendo de hace más de 20 años. Cuando pensamos en realizar este encuentro, le pusimos la intencionalidad precisamente de una reflexión, ¿sí? de un espacio para poder no solo nutrirnos de la información que seguramente nos va a compartir Héctor, sino también para poder, desde esa información y de esos múltiples aprendizajes, generar para la discusión de algunos temas un piso común, un marco político que nos dé la posibilidad de pensar un abordaje y una conceptualización en relación a algunos campos de la experiencia práctica que nos parece interesante tener en relación a algunos temas que lo pusimos un poco en la tarjeta, que tenía que ver con tres conceptos que para nosotros son muy importantes. Esto del concepto de riesgo, de vulnerabilidad social y de juventudes, ¿sí? La verdad que nosotros en estos tiempos asistimos básicamente a ser tiempos actuales donde la lógica del mercado ha penetrado básicamente en la lógica de las comunicaciones, y desde los medios de comunicación principalmente se tiende a simplificar, a banalizar, a reducir, a hacer un enfoque muy lineal de los procesos que son sumamente complejos. Y esos procesos sumamente complejos, cuando no son lo suficientemente abordados, cuando no son lo suficientemente reflexionados, tienden básicamente a ser focalizados, aislados y bastante malinterpretados en el desarrollo de la cotidianeidad de los propios hechos. Entonces nos parecía importante poder generar espacios donde la reflexión sea el modo en el cual poder construir este piso común, este marco político al momento de analizar ciertos conceptos que por ahí en la cotidianidad nos encontramos, los discutimos, los amasamos, los criticamos, los damos vuelta, pero que necesariamente tienen que estar siempre en movimiento para poder hacer un análisis reflexivo de la realidad, un análisis crítico, pero fundamentalmente para predisponernos a la acción militante, a la acción ciudadana, a la acción comprometida, nunca dejando de ser críticos, pero sí muy comprometidos en relación a algunos temas que hoy por hoy ocupan gran parte de la agenda del debate político y público. Por eso no quiero mucha introducción más, sin más decirle que hemos podido compartir con Héctor un montón de sus anécdotas, de su experiencia y de sus aprendizajes, y que creo que sin duda al momento de escucharlo y al momento de poder reflexionar sobre eso, no nos vamos a ir de la misma manera que llegamos, y eso siempre es bueno para estar en movimiento. Así que, Héctor, todo tuyo. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Efectivamente soy sociólogo. Siempre digo que nadie es perfecto, no se preocupen.
Y más que otra cosa, y vale la pena mencionarlo así, para mí la sociología no tiene sentido si el trabajo del sociólogo no cambia la vida de las comunidades. Entonces no estamos hablando del tipo de sociología tradicional, la sociología estructuralista, la sociología funcionalista, la sociología marxista, como le quieran llamar ustedes. Es más otro tipo de sociología que tiene que ver justamente con lo que yo llamo investigación social aplicada. Y si un ingeniero construye puentes y casas, si un arquitecto construye casas, si un dentista nos cura los dientes, el sociólogo debe de cambiar a la sociedad. Y si no cambia la sociedad, entonces no sirve para nada el trabajo. O bueno, sirve para estas reflexiones teóricas y metodológicas, epistemológicas, como le llaman, ¿no? Que no sirven para nada en el trabajo real. Entonces yo he trabajado solamente en tres temáticas y en las tres he desarrollado actividades prácticas. La primera fue la basura, cuando la basura no era un tema de investigación, cuando la ecología no estaba de moda, cuando nadie hablaba de medio ambiente y cuando no había escrito nada sobre basura. Eso me forzó a que la investigación social aplicada tuviera que demandarme, incorporarme a trabajar como trabajador. Y cuando uno empieza a barrer las calles y uno anda en el camión recogiendo basura y uno se va al botadero y va uno a vivir de pepenador, pues la perspectiva de la sociedad cambia completamente y la perspectiva del problema cambia completamente. Y la relación de lo que yo antes pensaba de lo que era la basura, de lo que es realmente con toda la red de intereses económicos, políticos, corporativistas, clientelares, más toda la circulación informal de dinero que hay en la basura, pues te cambia la vida de lo que es la basura. Y entonces entiendes que hay caciques, entiendes que hay partidos, entiendes que hay negocios, y entiendes que no sabemos un carajo. Y entiendes que hay tiraderos de basura, botaderos donde viven 10,000 o 15,000 pepenadores. Y sabes que los niños que están naciendo en el botadero de basura están condenados a seguir siendo pepenadores el resto de su vida. Y sabes que las mujeres tienen 7, 8, 9 o 10 embarazos o más y que van a tener 5 o 6 hijos y que 4 o 5 de los hijos que van a tener se van a morir antes de que tengan 2 años. Y sabes que el promedio de vida de los pepenadores no llega allá más de los 56 años. Y empiezas a encontrar que hay toda una realidad que es absurda, que está metida en nuestra vida, porque todos tiramos basura y que no la estamos viendo. Entonces, más allá de los libros que salieron publicados, La Sociedad de la Basura y El Basurero, Antropología de la Miseria, que por cierto cada uno de ellos tenía un lenguaje diferente. Uno tenía un lenguaje académico, sí, con la parte estructural, económica, política, teórica, todo lo que le piden a los sociólogos que hagan. Y el otro tenía el lenguaje de la calle, con las historias de la mamá, la historia del niño muerto, la historia del viejito, la historia del borracho que se murió de frío. Y cuando uno los presenta, los académicos dicen, eso es literatura. Y cuando uno presenta la literatura, dicen, eso es sociología. Y a nadie le importa, ni una ni otra, y son dos lenguajes diferenciados. Y eso me parece que es una de las más graves limitaciones que tienen nuestras carreras, que tiene la sociología. ¿Desde cuántos lenguajes podemos escribir? ¿O desde cuántos lenguajes tenemos que escribir para que lo que hacemos tenga un uso real? Lo único que sí les digo es que si solamente nos conservamos en un lenguaje, sea este el académico o el de la calle, ninguno de los dos pasa nada. Se tienen que tener estos lenguajes, se tienen que tener estas visiones diferenciadas, y ese es el primer requisito que tiene justamente el proceso de investigación social aplicada. La investigación social aplicada tiene que partir de la multiplicidad de lenguajes que existen
para saber que los intereses de uno y otro van a ser completamente diferenciados, que tienen distintos orígenes, que tienen distintas interpretaciones y que todo finalmente va a coincidir en una cosa que se llama realidad. Y que la realidad no la marca el gobierno, ni la marcan las leyes, ni la marcan los ciudadanos. La realidad se marca entre todos y va tomando diferentes caminos de acuerdo a lo que suceda en un lugar o en otro. Ese trabajo con el asunto de la basura me llevó 3 años para poder responder a la pregunta que me hicieron en el examen. Me dijeron, ya te pasaste 3 años, ya fuiste barrendero, ya fuiste machetero, ya fuiste chofer de camión, ya fuiste pepenador, ya fuiste cartonero, ya viviste ahí 1 año como trabajador, ya hiciste las primeras encuestas, ya están las primeras estadísticas de basura en la Ciudad de México, están muy bien hechas. Ya nos dijiste en la teoría que basura más fuerza de trabajo igual a mercancía, siguiendo los términos marxistas. ¿Qué fue lo que encontraste después de 3 años?, me preguntaron. Y la respuesta fue muy simple. Lo que encontré después de 3 años de estar en la basura fue una fotografía perfecta de nuestro sistema social y político. Había podido descubrir en la basura los caciques, los partidos políticos, el clientelismo, el corporativismo, la informalidad, la corrupción y la indolencia de la gente que tiraba la basura abiertamente en donde fuera porque no le importaba. Ese trabajo de la basura me permitió tener mi trabajo como investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estoy ahí. Y después de ese trabajo, lo que me permitió fue saber que había diferentes lenguajes. Yo entregué el trabajo para publicación en la universidad y me dijeron, la parte sociológica es muy interesante, esa la podemos publicar, lo otro es medio literatura, es medio antropología. Y en una editorial popular de esas que publican cómics, llevé el mismo trabajo y me dijeron, las historias de vida son sensacionales, tienen el lenguaje de la calle, pero la parte sociológica, ¿a quién le importa? Y entonces lo dividí y tuve 2 publicaciones. A partir de ese momento, mi trabajo inmediato fue empezar a organizar cooperativas de pepenadores, cooperativas de cartoneros. Ya tenía el lenguaje, ya sabía lo que pasaba, ya sabía lo que hacían, ya sabía lo que necesitaban. Ahora había que empezar a convencer a los pepenadores o los cartoneros que no era saludable que sus hijos nacieran en la basura, que no era bueno que los niños se educaran en la basura y que iban a suceder toda una serie de cuestiones como las muertes de los niños, los abortos indeseados y toda una serie de cuestiones que pasaban normalmente. Y trabajar con esas comunidades no es fácil, porque son lenguajes que ya están tan acostumbrados a vivir, que sin saber leer y escribir, o sin saber sumar y restar, o sin pensar qué pasa más allá de su pequeño entorno en donde están, son, entre comillas, felices. Entonces, cuando llegué y les dije, señores, lo que pasa es que con lo que ustedes trabajan y con lo que ustedes están vendiendo, hay un tipo que les está pegando una explotada del tamaño del mundo. Él se está enriqueciendo y ustedes están condenados a seguir siendo pobres. Y sí, ¿qué hacemos? Dije, bueno, hay que reorganizarse de una forma distinta. Hay que empezar a hacer bodegas de papel, tienen que entender que los ciclos de compra-venta de materiales tienen periodos, que hay empresas que pagan más, que hay que aprender a sumar y a restar, hay que sacar a los niños del tiradero de basura, hay que tirar las casas, hay que construir casas afuera, hay que tirar la iglesia. No es que no queramos a Dios aquí, pero no tiene sentido que haya una iglesia, una semiescuela, un semiservicio médico adentro del tiradero de basura. El tiradero de basura es como una fábrica. Tienes que entrar, llegar, trabajar, producir, generar, cobrar y te regresas a tu casa. Había que convencerlos. Fue todo un proceso largo. Había que enfrentar los intereses de los caciques, habría que enfrentar los intereses de los intermediarios. Y lo hicimos justamente a través de la participación política. Cuando vino una campaña política
para elegir a un presidente municipal, le dije, pues ahora es hora de que ustedes se presenten ya como grupo, no como el pepenador aislado, sino como grupo de pepenadores, en una cooperativa. Hagamos una cooperativa. Y lo primero que se hizo fue quitarle el nombre de pepenadores, porque el nombre de pepenadores era un término autodevaluatorio. Y dijeron, pero si no somos pepenadores, ¿qué somos? ¿No? Le dije, pues ustedes son seleccionadores, porque seleccionan y diferencian una cosa de otra. Entonces se llamó Sociedad Cooperativa de Seleccionadores de Materiales, Socosema. Ya por lo menos tenían un nombre y una primera identidad. Y Socosema le dijo, bueno, nosotros somos 500 familias de pepenadores que le ofrecemos nuestro voto político si usted nos garantiza que va a quitar de en medio a ese intermediario que nos está explotando. Y entonces vino don Francisco y dijo, bueno, pues es interesante, ok, yo los voy a apoyar si gano en la elección, los voy a apoyar y vamos a quitar ese intermediario, pero más interesante que eso va a ser que ustedes se capaciten y aprendan a leer, aprendan a escribir, aprendan a sumar, aprendan a restar y hagamos un proceso lento pero efectivo de separación de lo que son las casas, la habitación y la vida en la familia de lo que es el proceso de trabajo. Llegó el momento de las elecciones y ganó don Francisco. Y entonces, como cooperativa de seleccionadores de materiales, fueron a cobrarle el voto y le dijeron, perfecto, ya ganó y usted nos prometió quitar este intermediario, y él tuvo que quitar el acuerdo que se había firmado por 25 años para que este tipo siguiera explotando a 500 familias de pepenadores. Y en cuanto lo quitó de en medio, el asunto fue, ahora hay que empezar un trabajo educativo y empezar a aprender a leer, a sumar, a restar y a preparar el cambio para salir de estas casas de cartón y lámina a casas de tabique fuera del tiradero de basura. Pequeñas, pero casas propias. Se hizo, se logró, y cuando empezaron a ver que empezaba a entrar más dinero y que ganaban más dinero, de repente me dijeron, oiga, ¿por qué no se queda con nosotros como líder? Dije, por si me quedo yo como líder, va a ser exactamente la misma función del intermediario. Lo que tienen que entender ustedes es que ustedes son sus propios líderes y ustedes son sus propios dueños de su trabajo, pero hay que hacerlo colectivo. Y entonces, con los recursos que empezaron a caer extras que antes se llevaba el intermediario, se empezaron a comprar empacadoras, flejadoras, prensas, a construir una bodega, a comprar una carreta que no fuera ya de burros, sino que fuera mecánica, y entonces empezaron a encontrar que el espacio de trabajo podía cambiar. Este trabajo no es un trabajo que se pueda hacer en un mes, o en 6 meses, o en un año. Es un trabajo acumulativo que empieza del año 0 hasta que dé. Nos tardamos 5 años en poder generar el primer cambio para poder sacar a los niños hacia afuera con sus casas y evitar que los niños siguieran viniendo a trabajar al tiradero. Los niños tenían que ir a la escuela, los niños tenían que estudiar y los horarios de trabajo tenían que cumplirse y se iba a trabajar por hora de trabajo y se iba a pagar por hora de trabajo. Ya no en base a los precios y los volúmenes, había que repartir las ganancias para poder tener fondos de crecimiento para la cooperativa. Y la Socosema empezó a funcionar y empezó a ver que podían acumular recursos. Y empezó a ver que vivían en la frontera de Ciudad Juárez con los Estados Unidos y que pasando el Río Grande estaba la población de El Paso, Texas. Y en El Paso, Texas, los gringos, como le llamamos nosotros a los americanos, nombre que por cierto viene de una guerra en 1914 que quisieron invadir México a través de Veracruz,
Y como venían de uniforme verde, la gente le empezó a gritar, green, go, green, go. De ahí viene la palabra gringo. Y entonces, ven que funciona, ven que está El Paso, Texas, ven que están los gringos y que los gringos tiran toda su basura en lo que ellos ya llamaban rellenos sanitarios. Los gringos producían 10 veces más basura que nosotros, llegaban los trailers enormes con la basura, salían en el relleno sanitario, bajaban la basura, entraba un bulldozer y lo sepultaba con tierra, fuera lo que fuera. Cuando fuimos a ver el proceso con 2 pepenadores allá, le dije, mira nada más, qué brutalidad, están enterrando la riqueza. Y entonces fuimos al municipio del Paso, Texas, les platiqué que estábamos trabajando, creando una cooperativa de pepenadores y que ellos no estaban pepenando. Ellos no hacían una selección, no les importaba. No tenían la mano de obra suficiente para hacer eso y aparte pues no se iban a ensuciar las manos. Entonces le dije, mire, llegan 25 trailers todos los días, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a dejar que un grupo de esta cooperativa venga todos los días y denos 15 minutos. Es una cuestión de tiempos. Llega el tráiler, tiran la basura, nos da 15 minutos, entran los pepenadores, seleccionan lo que puedan, tocamos un silbato, dejan de pepenar y lo que pudieron pepenar lo pepenaron y lo que no se entierra. Y entonces el gringo me dice, ¿y cuánto van a pagar por eso? Entonces le dije, ¿y cuánto cree que cuesta esto que vamos a hacer? Entonces hizo un cálculo y me dijo, bueno, ustedes necesitarían pagar más o menos unos $1,500 mensuales para poder cubrir esos 15 minutos de tiempo por los 25 trailers. Entonces saqué mis cuentas y dije $1,500 mensuales para cubrir el trabajo. Le entramos, pagamos los $1,500 e hicimos un convenio para empezar a pepenar la basura de los gringos. La primera vez llegamos con 2 camionetas, se llenaron en menos de 1 hora y media. Dije, necesitamos más camionetas, hay que buscar más camionetas. Después llevamos 6 camionetas, las 6 camionetas las llenamos como en 4 horas y media, 5 horas de trabajo. Necesitamos más camionetas, hasta que logramos juntar 15 camionetas rentadas con los equipos de pepenadores que veían la basura de los gringos y decían, wow, una televisión, un refrigerador, un sofá, una estufa, ropa, ventanas y toda la cantidad de cosas que ustedes imaginen. Y todo eso llenábamos las camionetas y las camionetas volvían a entrar del lado mexicano, nos íbamos a la Sociedad Cooperativa de Separadores de Materiales y empezábamos una reclasificación. ¿Qué surgió paralelo a la cooperativa de pepenadores? De segregadores, de seleccionadores. Surgió un mercado de segundas, de ropa, de muebles, de artículos para la casa y de montones de chácharas que todo el mundo tenía ahí. Y encontraron con que aparte del trabajo de seleccionar específicamente los materiales útiles como cartón, vidrio, fierro, hueso, trapo, pan, tortilla y lo que sea, había un mercado de segundas que también les generaba un recurso y que los domingos podrían abrir un mercado de segundas para la gente pobre en Ciudad Juárez. Y empezó a darse poco a poco el cambio a través de la organización de los seleccionadores de materiales. En 10 años de estas 500 familias, ninguno de los hijos que salieron del tiradero había regresado a trabajar de pepenador en el tiradero. Todos estaban en la escuela, algunos ya estaban en secundaria. No nada más aprendieron a leer y escribir, algunos ya estaban estudiando y algunos ya estaban empezando alguna carrera técnica, computación o lo que fuera. ¿Qué otra cosa encontramos? Que había muchos mercados, estaba el mercado del norte, el mercado del centro, el mercado del sur, de diferentes proyectos, de diferentes productos, de diferentes materiales que estaban demandando y que se podía entrar mediante el ferrocarril y otros mecanismos
a mandar camiones completos o vagones completos con material para industrias específicas y que esto elevaba los niveles de trabajo. A los 15 años de estar operando la cooperativa, estos 500 originales jefes de familia, originales pepenadores, después seleccionadores y ahora cooperativistas, ya no querían pepenar. Decían, si yo ya soy jefe, yo ya soy de la cooperativa, yo no voy a meter las manos ahí, yo tengo que llevar la contabilidad de la bodega. Y entonces empezaron a contratar a otros pepenadores más pobres de otras comunidades para que vinieran a hacer el trabajo sucio. No quiero decir que esté bien, no quiero decir que esté mal. Son parte de procesos normales que tienen las nuevas formas de agrupación. Y son válidas. Y así, la sociedad cooperativa de segregadores de materiales siguió funcionando hasta casi 30 años, cuando un gobierno decidió que había que cerrar todos estos mecanismos y privatizar la basura para entregarla en manos de empresas privadas. Y ahí no hubo mucho más que hacer. Patalearon, se quejaron, fueron a la prensa y finalmente la cooperativa quedó en la historia. Lo único que no quedó en la historia fueron los hijos de esos primeros cooperativistas que pudieron escribir esas historias y que se metieron a los negocios de una forma diferenciada. Y ese es un ejemplo, hay otros más. Y perdón por toda esta larguísima introducción, pero me parece fundamental dos cosas. Una, la investigación social sí sirve. Dos, la investigación aplicada sí se puede ejecutar, pero necesita periodos de tiempo mucho mayores que la investigación normal. Y voy a ser todavía más concreto. La investigación social aplicada solamente puede funcionar cuando se convierte en una forma de vida y cuando esa forma de vida está asociada a algo que deberíamos de tener todos los seres humanos, que se llama pasión, que se llama amor. Y no es amor nada más a la mujer o el amor filial o el amor a la madre y al padre. Es el amor a lo que hacemos, es el amor a la gente sin ponerme ni cristiano, ni jesuita, ni romántico. Es el amor al otro, es el amor al ser humano, el amor a las capacidades que se encuentran. Y eso es parte de la investigación aplicada. Por eso no tiene que ver nada ni con Weber, ni con Durkheim, ni con Marx, ni con Bourdieu, como les encanta ahora a los jóvenes. Después de ese tema trabajé lo mismo, pero en mercados públicos. Y después de haber sido barrendero, machetero, chofer y pepenador, me volví comerciante ambulante, productor de sandías, introductor de pepinos y todo lo que puedan imaginar. Y en esas estaba cuando en 1987 llega un problema específico en la Ciudad de México por las altísimas tasas de violencia que se tenían en los barrios populares con los famosos chavos banda, y los chavos bandas se estaban matando y estaban matando policías. Llega el gobierno, llega a la universidad, dice necesitamos un sociólogo que se quiera meter a ver este problema y que nos diga qué es lo que está pasando desde dentro. Me habló mi director y me dijo, bueno, tú ya has sido todo en la vida, ya fuiste barrendero, machetero, pepenador, ambulante, ¿no te quieres volver pandillero? Le dije, pues me vuelvo pandillero. Y entonces a partir de 1987 me metí a este tema que es Juventud Popular y Bandas. Esto es básicamente lo que vamos a ver. Son cuestiones muy concretas, muy sencillas, ni me meto a describirlas, pero vamos a llegar al punto final de juventud y violencia, qué hacer con ellas, que es el objetivo central de la investigación aplicada. Hace un momento que Guillermo estaba hablaba de los medios de comunicación y justamente lo que teníamos en medio era un problema de medios de comunicación que estaban bombardeando a toda la gente con
las características que ellos le asignaban a los jóvenes de las clases populares, y pongo entre comillas los adjetivos calificativos: drogadictos, asesinos, rateros, violadores, alcohólicos, vagos o pandilleros. Cuando esto se lo repites todos los días a la gente acaba diciendo es cierto. Y cuando la gente dice es cierto, habla con la gente del gobierno y le dice actúa en contra de estos sujetos. Y el gobierno, para actuar en contra de estos sujetos, empieza a aplicar medidas en contra de estos sujetos. Y lo que hacía para estar en contra de estos sujetos eran detenciones masivas de los jóvenes los fines de semana. Para sacar en sus reportes, se detuvieron 1,400 jóvenes de las famosas bandas juveniles. Y lo que pasaba es que ni todos eran bandas, ni todos eran drogadictos, ni anónimos, pero lo que sí sucedía era una extorsión permanente por parte de una policía corrupta que les exigía dinero para poder salir libres. Entonces era más caro ser joven y pobre que ser joven y rico. Y aparte, lo que producía con la gente era un proceso de estigmatización en donde el concepto joven adquiría una visión perversa, negativa, y eran muchísimos, eran miles o cientos de miles. Vamos a decirlo así en términos numéricos, exactamente estábamos hablando de 2,5 millones de jóvenes en el Distrito Federal y zona metropolitana que eran pobres, o sea, que eran parte de las pandillas. No todos eran pandilleros, pero todos eran susceptibles de padecer el principal delito por el que son detenidos los jóvenes pobres, que se llama portación de cara. Y la portación de cara podía meter a cualquiera de estos 2,5 millones preso en un fin de semana. El objetivo central fue valorar este asunto de la violencia y tratar de pararla. Eso no fue tan complicado. Me subí a las patrullas con la policía y les demostré que una vez detenidos 180 o 200 jóvenes y yéndonos a la cárcel, les preguntaba yo 4 cosas: nombre, edad, ocupación y qué demonios estabas haciendo ahí. Y demostramos que más del 90% de las gentes detenidas no tenían nada que ver con drogadicción, adicción, violencia, estupro o lo que fuera. Y que esos operativos lo único que estaban propiciando era una espiral de violencia en el que los jóvenes repelían a la policía y cada vez teníamos más muertos de los dos bandos. Y además, pues la sociedad los seguía viendo como adversarios. La pregunta fue, ¿se puede hacer algo? Pues fue lo que empezamos a trabajar, fue el punto desde donde empezamos. Este es el tipo de jóvenes con el que estábamos trabajando. Esta sería, digamos, un ejemplo de la portación de cara. En los primeros 6 meses de acercamiento, cuando nos juntamos con los jóvenes, no aplicamos ninguna tecnología específica. Íbamos a platicar con ellos en sus espacios que ellos usaban, con el tipo de uso de tiempo libre que ellos le daban a su tiempo libre, y que no era otra cosa más que poner música, beber cerveza y platicar de todo lo que fuera y de todo lo que sucedía. En términos metodológicos le llamaríamos una metodología de echar desmadre. O sea, íbamos a echar desmadre con ellos, íbamos a cotorrear, a platicar, a oír su música y a beber cerveza. Y entre las pláticas que teníamos íbamos hablando de la vida cotidiana. De repente podíamos introducir una palabra como el papá. ¿Qué pasó con el papá? ¿Los papás son buenos o son malos? ¿Las mamás son buenas o son malas? La policía, la migración, el empleo, la escuela, los vecinos, la televisión, lo que fuera. Y lo que nos empiezan a decir justamente es lo que piensan, lo que sienten, cómo lo ven y lo que les parece bueno y malo de una y otra cosa. Entonces fue que empezamos a construir las hipótesis. Y lo menciono porque los maestros de metodología en las escuelas formales, lo primero que les dicen es: busca tu tema, revisa el estado del arte, que no sirve para ni madre, y después formula en base al estado del arte tus hipótesis, que no sirven para ni madre.
En la investigación social aplicada se acerca uno al sujeto, se mete a la vida interna del sujeto y a partir de la vida interna del sujeto se construyen las hipótesis que van a ser muy parecidas a las que se pueden encontrar por otras vías. Y nos aparecieron 5 hipótesis. La primera es que la escuela dejó de ser un mecanismo de ascenso social, que la educación formal no les importa, que la principal edad de deserción de la educación formal son los 15 años. La mitad de los niños mexicanos a los 15 años deserta de la escuela. ¿Por qué? Hay muchos fenómenos, desde que tienen que trabajar hasta que no les importa la escuela. Lo que sí es cierto es que desertan. Y cuando desertan podemos preguntarnos, ¿y eso quiere decir que ya no quieren aprender cosas? Pues no, sí quieren aprender, pero lo que les estamos enseñando no les interesa y eso es lo que no quieren aprender. Entonces hay que cambiar el paradigma y saber qué es lo que quieren aprender y qué podrían aprender para mejorar su situación. La familia se había desarticulado. En varias de las zonas, 38% de los hogares eran de madres solteras. Y esto es importante porque en la familia se aprenden muchos valores, como es la amistad, la solidaridad, el respeto, el cariño, el sentido de futuro, el nacionalismo. Todo eso se aprende en la familia. La honradez. Y si uno no lo aprende en un seno familiar organizado, de todas maneras son valores que vamos a incorporar de una o de otra forma. Y los vamos a aprender en el barrio, en la esquina, con la banda, con la pandilla. Y entonces lo que significa honradez o solidaridad o violencia, lo voy a aprender desde otra perspectiva. Y en esa perspectiva que se aprende, entonces viene una deformación de lo que llamamos socialmente aceptado frente a las actividades delictivas. La tercera es que el empleo se había reducido, los empleos que tenían o les ofrecían formalmente eran empleos muy mal pagados. Y si hoy revisáramos los datos duros de cada 10 empleos, 7 se dan en el sector informal. Y si fueran lavadores de coche o vendedores ambulantes, está bien. Pero si le agregamos el dato de crimen organizado, y entonces un joven por ser halcón o por ser soldado o por ser sicario puede ganar 200 o 300 o 500 dólares a la semana, entonces tenemos otro mercado de trabajo paralelo. Eso no quiere decir que no quieran trabajar, quiere decir que quieren o que pueden o que están buscando nuevas opciones laborales. ¿Existen? Sí existen. ¿Y solamente el crimen organizado tiene nuevas opciones laborales interesantes? No, pero las otras hay que buscarlas. En el caso de la cultura, en muchos de nuestros países siempre se nos ha dicho quién es culto y quién es inculto. Cultos son los ricos, cultos son los sabios, cultos son las gentes que van a las universidades, incultos son los pobres, incultos son los grupos originarios, incultos son los indígenas. Y eso no se lo tragan los chavos. Ellos rechazan la cultura como tal y lo que viene es una reasignación propia de lo que ellos entienden por cultura. Y entonces vienen los pelos, vienen los tatuajes, vienen los aretes, viene la moda contrahecha, viene el tipo de música, viene el graffiti y vienen un montón de cosas que finalmente son demostraciones de lo mismo, de cultura, y que juegan el mismo papel que la otra cultura. La otra cultura que nos da, la otra cultura nos da identidad, la identidad nacional, claro, el orgullo de los aztecas, el orgullo de los mayas. Estas formas también dan identidad, pero son distintas, pero están estigmatizadas y son rechazadas. Entonces cualquier cosa que tenga que ver con subculturas, con culturas alternativas, siempre, cuidado, eso no es cultura, perdónenme, sí es cultura. Y hay una cultura genérica que se da entre estos jóvenes que tiene muchísimos matices y que tiene muchísimas formas de interpretación, pero que no conocemos y que generalmente no estamos familiarizados con ellas.
Finalmente, cuando yo les preguntaba, ok, la escuela no funciona, la familia está desarticulada, el empleo no se te da y la cultura es una mierda. Si te preguntara yo quién es una autoridad para ti, me dice, pues la autoridad es la ley. Yo dije, wow, parecen estudiantes de la Facultad de Derecho. Pero la ley era el sinónimo de la policía. Aguas con la ley, al tiro con la ley, te va a apañar la ley te va a agandallar, la ley te va a extorsionar. ¿Y por qué esa visión? Porque el policía era el único punto de contacto institucional con estos jóvenes y esa policía venía a detenerte ilegalmente, a extorsionarte ilegalmente, a cobrarte una cuota que tenías que pagar para poder ser libre. Y entonces todo lo que oliera a institucional, oficial, público o gubernamental era rechazado de manera inmediata. Entonces decían, pero es que estos jóvenes son una mierda, llegamos con el programa de alimentos y no lo aceptan. Pues no, porque es una mierda. Y entonces venía un rechazo a todo lo que sonara a oficial. Y ese era el panorama en el que nosotros empezamos a construir el trabajo de diagnóstico con estos grupos. Les voy a decir que este es un fenómeno que se tiene que ver forzosamente a nivel metropolitano, no es de una sola comunidad ni de una sola colonia. Cuando nosotros vemos en un pequeño grupo, quiere decir que alrededor debe estar lleno de otras problemáticas que inciden en el mismo. Y esta lámina la uso para decir que cuando ustedes escuchen a un político o a un académico que hable de los jóvenes o de la juventud argentina o mexicana o colombiana, los está engañando. La juventud argentina no existe, la juventud mexicana no existe. Lo que existe es una enorme disparidad entre los grupos sociales, vamos a decirlo ahí. En el 3% están los más ricos. Esos jóvenes más ricos, ese 3% más rico, ni vive en nuestros países, ni consume en nuestros países, ni conoce nuestros países, ni está interesado en nuestros países. Esos están viviendo en otro mundo, en otra élite, con otras dimensiones de educación, consumo y relaciones sociales. En el 18% están los sectores medios. Bueno, son empresarios, trabajan, tienen educación privada, tienen clubes, tienen moda, tienen autos, viajan en avión, conocen el mundo, salen en las páginas de las secciones de la élite, del jet set, en fin, aparecen en el Hola, ¿no? Y son conductores de televisión y gente exitosa. En el 58 están los trabajadores, desde los trabajadores más pobres hasta los trabajadores más ricos, todos son trabajadores. Y en ese 58% va a haber una infinidad de grupos sociales diferenciados de jóvenes con distintos orígenes, distintas capacidades de consumo, distintos tipos de educación, distintas formas de vida, distintas formas de vivienda, etcétera. Y en el 21%, siendo modesto, tenemos los grupos de extrema pobreza, que dependen absolutamente del Estado, que son los jodidos, como les llamamos nosotros, y que no tienen ni siquiera otra opción más que ver la televisión pública, digamos la televisión libre, que nuestro país maneja Televisa, y que sobra decir es una mierda. Cuando nosotros terminamos este diagnóstico, con información que recogimos de las diferentes fuerzas policiales, hicimos un mapa, y cada puntito negro es una banda, y teníamos un directorio en donde cada puntito negro tenía el nombre de la banda, el lugar de reunión, el número de miembros, el tipo de actividad, en fin, sabíamos según la policía qué es lo que hacían, y nos aparecieron 1.500 en el Distrito Federal, este es el Distrito Federal, y 2.300 en el área metropolitana, que son otros 19 municipios que están conurbados. Cuando me preguntaron, oye, ¿cuántos son? Le dije, bueno, ahí en esa pequeña mancha donde están más concentrados del lado izquierdo,
que se llama Álvaro Obregón. Le dije, ¿cuántos policías tienes ahí? Dice, bueno, en esa zona tenemos 200 policías. Le dije, bueno, en esa zona le tocan a 1,700 chavos por policía. 1,700 chavos por policía. Si tienes 200, quiere decir que tienes 340,000. Me dijo, ¿son tantos? Le dije, eso ahí. Si nos vamos a toda la zona metropolitana, lo que vamos a estar hablando es de 2,5 millones de jóvenes de sectores populares, en donde no todos son violentos, ni todos son drogadictos, ni todos son asesinos, ni todos son chavos banda. Pero todos viven en las mismas casas, son hermanos, primos, vecinos, estudiaron juntos o están en las mismas condiciones. Dije, y si no se atiende eso, sí se puede expandir. Hasta aquí llegaría el trabajo normal de un sociólogo. El sociólogo llega, hace un diagnóstico, se mete con la comunidad, cuando se llega a meter, porque les da miedo en general, se llega a meter, hace unas hipótesis, escribe sus conclusiones, presenta su mapa y termina. Publica esto y se vuelve un experto en el área de pandillas. Es aquí, a partir de este momento, cuando empieza realmente el verdadero trabajo de la investigación social aplicada. Y la pregunta es muy sencilla, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con ellos? Lo que hicimos con ellos fue justamente ver quiénes eran, teníamos los nombres que nos había dado la policía, pero eran nombres que nos había dado la policía, ni sabíamos existían. Lo que teníamos que hacer era poder buscar cómo entrar en contacto con ellos el mismo día y a la misma hora. ¿Y cómo entras en contacto con 2,300 pandillas de la zona metropolitana y 1,500 del Distrito Federal, si no es a través de medios masivos de comunicación? Me puse a buscar en la radio qué estación pasaba la música que ellos escuchaban y ninguna estación pasaba la música que escuchaban. Pero había una radio pública que se llamaba Estéreo Joven, que pasaba Frank Sinatra. Entonces dije, esta estación está perfecta porque no sirve para nada, no tiene rating, pasan a Frank Sinatra, préstenos la estación y vamos a poner su música. Metimos su música y de un día para otro, de un fin de semana para otro, el lunes apareció lleno de su música y en la mañana, en la tarde y en la noche, durante 7 minutos yo mandaba saludos a la lista que me había dado la policía, que es esta. Saludo a los mierdas, mugrosos, sátiros, vagos, verdugos, picudos, ratas, patanes, virginidad sacudida, que era de puras mujeres, manchados, malditos, defectuosos, chemos, mocos, cepos, sapos bastardos. ¿Por qué los nombres autodevaluatorios? ¿Por qué yo me quiero llamar un bastardo, un cerdo? ¿Por qué quiero ser un nazi? ¿Por qué quiero ser un mierda? Porque era la forma de gritarle a la sociedad, me tienes que aceptar, existo, vivo y te voy a destrozar tu entorno. Te voy a romper las casetas telefónicas, te voy a romper los vidrios de los bancos, te voy a grafitear y voy a poner ahí patanes ley, verdugos ley, bastardos ley. O sea, tú ya no eres la ley, ahora la ley soy yo. Eso era lo que estaban haciendo. Justamente, patanes ley, nazis ley, picudos ley, verdugos ley, vagos ley, sátiros ley. Y esa era la realidad que se tenía. Entonces yo llego al micrófono y le digo, pues un saludote a toda la banda que nos está escuchando. Y como bien dicen por ahí, pues que Dios salve a la banda y al rock and roll. Hoy le vamos a mandar saludos a los mierdas punk de Nesa. Vamos a mandarle saludo a los mugrosos del Rosario. Vamos a mandarle saludo a los sátiros de la colonia Portales y un saludo a los vagos de la colonia Jardín Balbuena. Y llámenos, por supuesto. Tengo aquí 2 teléfonos abiertos para que ustedes nos llamen. Están 2 gordas sensacionales, están como para comérselas vivas. Se llama de la Barbie y la Costalito, están en los teléfonos. Están buenísimas estas niñas. ¿Por qué? Porque era un fenómeno machista. Porque teníamos un 95% de hombres machos que hablaban para alegarse a la Barbie y a la Costalito. Y la Barbie y la Costalito, que eran 2 trabajadoras sociales, en la llamada de teléfono y le sacaban un montón de información para poderla pegar en nuestro mapa.
Entonces ya no eran los nombres que me había dado la policía, sino eran los nombres que estábamos recolectando a través de las llamadas de radio. Y en 2 meses habíamos cubierto el 30% de nuestro mapa original de la policía. Dije, wow, sí funciona. Esta metodología sí funciona. Vayamos más allá. Entonces abrimos los sábados en la noche, de 10 de la noche a 2 de la mañana, un programa que se llamaba Solo para Bandas. ¿Pero por qué sábado de 10 de la noche a 2 de la mañana? Porque ese era el momento de las detenciones ilegales. Porque ese era el momento en que la policía iba a los barrios a detener a los jóvenes. Y eso yo ya lo sabía. Y entonces los primeros programas fue, jóvenes, estamos transmitiendo aquí en vivo, desde Estéreo Joven, esperando sus llamadas para que nos digan en dónde están sucediendo detenciones ilegales. Y nos hablan para reportarlas. Y vamos a buscar a los jefes de policía para que nos expliquen qué están haciendo. Y de paso, te traías a los jóvenes, los sentabas en el programa de radio y usabas la principal metodología de todo esto, que se llama darles el micrófono, que sean ellos los que hablan. El segundo o tercer programa llevamos a los mierdas punk. Y dije, esta noche tenemos a unos invitados de lujo. Están con nosotros los mierdas punk de Nesa. Bienvenido Juanito Mierda, bienvenido Chuchito Mierda y bienvenido Pablito Mierda. Pablito Mierda, yo te quiero preguntar una cosa. ¿Por qué decidieron ustedes llamarse a sí mismos los mierdas? Y entonces me dice, antes de otra cosa, dice, ¿este micrófono está abierto? Le dije, sí. Dice, ¿y me está oyendo mucha gente? Le dije, miles de personas te están escuchando. Dice, ¿y puedo decir lo que sea? Le dije, por supuesto, este gobierno se caracteriza por la libertad de expresión. Entonces agarra el micrófono y dice, pues que chingue a su madre el presidente. A los 30 segundos tienes una llamada del Ministerio del Interior para ver quién es el imbécil que les está dando el micrófono a estos descerebrados, para que en la radio pública vengan a insultar al señor presidente de la República. Entonces, nosotros transmitíamos los sábados en la noche y los lunes en la mañana iba al Ministerio del Interior a pedir perdón y explicarles que se trataba de un modelo de investigación social aplicada en el que estábamos apenas acercándonos con estos jóvenes, con estos mapas, con estos nombres, y que una mentada al presidente no le hacía daño. O sea, no, hasta se la merecía, vamos. Y los otros días de la semana sacábamos la información de la gente que nos había llamado al programa, de la gente que mandábamos saludos, y nos íbamos a los barrios. Y en los barrios, cuando llegabas y tocabas la puerta y decías, vengo del programa de radio, entonces te abrían las puertas y entrabas hasta el fondo. Y te podías enterar de todo lo que estaban haciendo y todo el mundo te quería dar su música y todo el mundo quería venir al programa y todo el mundo quería participar porque eras una de sus gentes que estaba dándoles justamente el lugar que nadie les estaba dando. En ese momento yo trabajaba con un grupo de 7, 8 chavos, banda, todos de barrio, que manejaban el lenguaje, que sabían de la música, que conocían a esta gente. Y les dije, ¿saben qué? Tenemos que tener un nombre. Nuestra banda tiene que tener un nombre también. Entonces empecé a preguntarles, a ver, perro, ¿cómo se te ocurre? Y el pato, y el piojo, y la araña, y el pulga, y el pavo, y el caballo. Ya cabrón, somos puros animales. Dice, es como un zoológico. Le dije, no, ni madre, en un zoológico ya están detenidos. Entonces dijo otro, es como un circo. Dice, sí, es como un circo. Y otro dijo, es como un circo volador porque andamos en una combi de un barrio para otro. Y entonces nuestro proyecto se empezó a llamar Circo Volador y nos íbamos a las comunidades en la combi, entrábamos a los barrios y le preguntábamos a los chavos, oye, si pudiéramos hacer algo aquí bien chingón, ¿qué se les ocurre? Entonces decían, pues hagamos una tocada de rock and roll, o no, pintemos un graffiti, o lo que fuera. Eran las cosas que los jóvenes querían hacer.
y eso nos permitió acercarnos con ellos. Este trabajo de arranque de esta segunda fase del proyecto la hicimos durante 4 años ininterrumpidos, todas las semanas viendo los barrios hasta poder peinar toda la zona metropolitana y el Distrito Federal y tener ubicados al mayor número de bandas. En este proceso, lo que hice yo fue capacitar a los chavos que andaban conmigo y a otros más que se fueron sumando para enseñarlos a clasificar los materiales, a tomar fotografías, a clasificar los grafitis, a escribir los textos, a transcribir, porque en ese momento no había computadoras, había todo que hacerlo a máquina. Y empezamos a juntar los materiales. Y uno de estos materiales es este grafiti, que para mí es absolutamente simbólico. Es como la Capilla Sixtina, la creación de Adán, de Miguel Ángel, y Dios le está dando vida a un chavo banda, y en lugar de angelitos tiene calaveras, skins, metaleros, darks, arriba de una ciudad negra, y abajo dice así se creó la banda, y lo firman 2 chavitos, Miguel Ángel, por supuesto, Miguel Ángel Díaz, 13 años, y David Cerón, 13 años. Y cuando vi esta fotografía dije, a ver, dos niños de 13 años, cuando tuvieron un poquito de pintura azul, negra y roja, lo que decidieron fue pintar la creación de Adán de Miguel Ángel. ¿En dónde la vieron? ¿Cómo se les quedó grabada en su memoria? Digo, qué bueno. ¿Y por qué decidieron pintarla? Para que les diera vida a ellos mismos, porque así se creó la banda, o sea, la banda la creó Dios. Y abajo de la ciudad hay un texto que dice, esta pintura está dedicada a una señora que se preguntó por qué hay bandas. Se llama Cecilia y es mi madre. Entonces dije, puta, tienen madre. A diferencia de lo que nos dicen los medios de comunicación y lo que nos dicen los políticos y lo que nos dice la sociedad, tienen madre y nunca los habíamos pensado como parte de una familia o de una comunidad. Yo los seguía viendo como los mocos, los piojos, los bastardos, los cerdos, los nazis, los mierdas, ¿no? Pero no, cada uno de ellos tenía un pequeño núcleo familiar que no habíamos considerado. Y a partir de esta fotografía realmente empezó la tercera parte del proyecto de investigación aplicada, de investigación social aplicada, que fue cómo pasar del individualismo o agrupamiento individualista de estas bandas hacia un proceso que tuviera que ver con la comunidad. Lo que teníamos arriba es la sociedad integrada, le hace los ricos, y lo que teníamos abajo era la sociedad marginada, le hace los pobres. Lo que habíamos hecho fue partir de un llamado límite social imaginario y empezarnos a acercarnos hacia los pobres a través de las herramientas que usamos casi todos los sociólogos, psicólogos, antropólogos y todos los trabajadores sociales y todas las gentes de gobierno, que es partir de los problemas. La esquina, la falta de espacios, el subempleo, el desempleo, la moda contrahecha, la deserción escolar, la pobreza, o como dicen los sociólogos, la exclusión social, ¿no? Lo más jodido de lo más jodido. ¿Qué habíamos descubierto? Que ese mecanismo no funciona y que por eso las cosas no van bien. Ningún problema en la historia de la humanidad realmente ha sido resuelto. Ningún problema se puede solucionar. Lo puedes cambiar, lo puedes mitigar, lo puedes entender de otra forma, pero los problemas no se solucionan. Los problemas son consustanciales al ser humano. Y lo que habíamos hecho es que cuando llegábamos con estos jóvenes, en lugar de hablar de sus problemas, hoy vamos a hablar de tus problemas de drogadicción, hoy vamos a hablar de tus problemas de desempleo. No habíamos hecho eso. Cuando llegábamos con ellos decíamos, ok, hay un chingo de problemas y todos ya los conocemos. No perdamos el tiempo en ver los problemas y pensemos, cambiemos el paradigma, como dicen los sociólogos, y pensemos si en este momento pudiéramos hacer algo muy chingón, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer? Y entonces lo que aparecían eran sus sueños, sus ganas, sus deseos y las cosas de hacer que podían o que querían hacer en ese momento. Y es a partir justamente de la exclusión, con las habilidades y las potencialidades de ellos,
cómo empiezas la reconstrucción del punto a donde quieres llegar. El punto a donde quería llegar era tomar la cultura juvenil, ¿sí?, como un medio para la integración de valores, de sus valores. Y a través de eso poderlos presentar ante los grupos ricos y crear un lenguaje común. Con ese graffiti fue la portada de un calendario en 1991, calendario muy caro, en un papel muy elegante, con una definición fotográfica muy buena, con poesía muy fuerte, con otros grafitis que ilustraban el trabajo de los chavos. Y entonces yo, como investigador, jefe del proyecto, pedí permiso en las escuelas más ricas de la Ciudad de México, las que tienen más dinero, para ir con los del TEC de Monterrey, los del Instituto Tecnológico, con los de la Universidad Anáhuac, que son legionarios de Cristo, ¿no? Y entonces llevar a este grupo de chavos a hacer una plática con sus jóvenes ricos, a que expusieran lo que estaban haciendo y a venderles el calendario. Más o menos disfrazadamente, al final, cuando no los veía muy convencidos, les decía, y quiero recordarles nada más que tienen dos opciones. Una, o lo compran aquí adentro, o lo compran a la fuerza allá afuera. Obviamente vendimos muchísimos calendarios. Y entonces encontramos que a través de la producción cultural marginal formada podíamos llegar a este primer encuentro y podíamos generar recursos para poder empezar a trabajar con los grupos de una manera distinta. 7 años después de haber empezado el proyecto, de haber hecho estas intervenciones, de haber hecho tocadas en la calle, de haber hecho los primeros festivales, de haber hecho los primeros concursos de pintura, de música, de rock y todo lo demás, todo en la calle, ya llegábamos a juntar 2,000 o 3,000 gentes. En una convocatoria de radio juntábamos 3,000 gentes, y cuando juntas 3,000 gentes te conviertes en un problema otra vez. No podíamos seguir en la calle. Fui con la gente del gobierno y les dije, necesitamos un espacio. Me ofrecieron varios, bodegas, tiendas que eran propiedad del gobierno, y nos encontramos este cine que estaba en una zona muy marginal, muy violenta, que tenía 15 años de abandono. Cine Francisco Villa, vivían adentro unos homeless, y le dije, pues me parece que puede ser, es un lugar que nadie quiere y que puede ser interesante de recuperar. En 1994 me dijo la gente de Desarrollo Social, aquí están las llaves, pero no hay ni un centavo, porque en 1994 vino una crisis económica que se llamó el error de diciembre, y entonces toda la economía se fue al carajo y no podía generarse ningún programa que solventar este asunto. Me dijo, ¿lo quieres o no lo quieres? Ya con 3,000 o 4,000 chavos atrás, ni modo que digas no lo quiero. Dijimos, dámelo y vamos a ver qué hacemos. Y entonces empieza una cuarta parte del modelo de investigación social, en donde yo me tengo que transformar en promotor cultural para saber qué demonios voy a hacer con este espacio y cómo voy a tener recursos para alimentar este monstruo. Porque tiene 2,500 metros de superficie, porque tiene 40 metros de altura, porque tenía goteras, había que reparar los agujeros en el techo, había que poner luz, había que poner agua, había que hacer la plomería, había que poner vidrios, todo lo que necesita una casa. Y fue justamente a través del programa de radio que teníamos en ese momento que hicimos una convocatoria y dijimos, chavos, ya tenemos un lugar donde trabajar. Y curiosamente les dije, vénganse un día, mediodía, 2 horas, un fin de semana, todos los que quieran aportar trabajo son bienvenidos, hace falta todo. Empezaron a llegar los chavos y empezaron a llegar con las gentes de sus familias. Venía el hermano que sabía de herrería, el vecino que sabía de mecánica diésel, el papá que había sido albañil, la mamá que llevaba los sábados unas tortas, y empezamos a hacer un trabajo multitudinario, colectivo, para la recuperación del espacio público.
Este trabajo tampoco fue fácil, duró 3 años y medio, pero con la participación de la comunidad. Ojo, ahí ya llevamos un poquito más de 10 años de trabajo de investigación aplicada y todavía ni siquiera levantamos la cortina para decir lo que vamos a presentar. Pero ya estaba el espacio y pudimos recuperarlo. Ahí, bueno, ahí ya está ordenadito, pues no fueron las fotos del principio. Vamos a decir que el objetivo del Circo Volador del proyecto actualmente es establecer cartografías sociales. Y subrayo lo de cartografías sociales porque después de todas las metodologías que hemos usado y la intervención directa, el echar desmadre, el levantar encuestas, todo lo que quieran, si se hace una buena cartografía social en una comunidad, y hay varias metodologías para hacer cartografías sociales muy interesantes, se les ahorra 3, 4, 5 o 6 meses de trabajo. Y estas cartografías sociales te permiten ubicar a los sujetos, te permite ubicar el tipo de acciones, el tipo de interacciones, y con esas interacciones puedes empezar a planear justamente lo que se llaman políticas públicas o mecanismos de intervención. Buscamos demostrar que una acción social positiva puede tener un efecto directo en la comunidad, lo cual es cierto, y se trata de definir actividades inter y multidisciplinarias paralelas al trabajo de recreación. Ojo, recreación quiere decir echar desmadre, pasársela bien, modelos que pueden ser replicados en otras comunidades. Cuando llegó un agente de la UNESCO, que era Fabio Pacchioni, y lo vio, antes de poderlo reparar, estaba todo oscuro, y en medio de la oscuridad yo le decía, ahí voy a pintar esto, ahí vamos a tener danza aérea, ahí aquí va a haber un estudio de grabación. Me decía, ¿estás loco? Y dije, ¿y por qué? Me dice, porque te volviste anarquista. Y sí, efectivamente, después de estar 8 años con los chavos viviendo toda la vida, más vale morir de pie que vivir de rodillas. Y viva Bakunin, ¿no? Y entonces salen todas las consignas en contra del sistema, en contra de la iglesia, en contra de los empresarios, en contra de la televisión, que es una mierda, y pinches políticos chinguen a su madre. O sea, entonces me dijo, es que así no vas a llegar a ningún lado. Dice, porque finalmente vas a tener que estar en contacto con todos, y si eres anarquista, esto se va a volver un mausoleo. Dice, lo que tienes que aprender es a no perder el discurso, pero establecer mecanismos de vinculación en donde el objetivo central sea que no pierdas la esencia de lo que están buscando. Y así lo hicimos a partir de ese momento. Y déjenme decirle que ese fue uno de los retos más grandes, convencer a los chavos de decirle, mira, no es que no le mentemos la madre al presidente, sí hay que seguirse lamentando, pero vamos a mentársela de una forma más inteligente, cabrón. No es que tengamos que irle a aplaudir al Papa, no, vamos a mentarle la madre al Papa, pero de una forma más inteligente. Y entonces esto nos llevó más tiempo que otros procesos para poder entender que lo que había que perder no es la esencia, sino lo que había que perder era el miedo de acercamiento y saber que no íbamos a dejar que nos cooptaran o que nos transformaran en alguna propuesta que no quisiéramos nosotros. Actualmente el Circo Volador apoya a sectores excluidos, genera formas de integración social, profesionaliza sus actividades y sobre todo promueve la cultura popular juvenil. Este es un pequeño cronograma de la historia. En 87 iniciamos el proyecto, en 94 nos dan el inmueble, en 98 finalmente inauguramos el Centro de Arte y Cultura Circo Volador, y en 2004 nos nombra Naciones Unidas una de las 12 mejores prácticas sociales del mundo. Nos mandan a Dubái, nos dan un premio y me mandan a dar conferencias con este asunto por la capacidad de replicación del proyecto. En la segunda o tercera plática, hablando con la gente a la que yo le presentaba el proyecto, me doy cuenta que el proyecto Circo Volador no es replicable. No se puede replicar tal como está Circo Volador, porque sería imposible y tardaría mucho tiempo en replicarse. Pero lo que sí tiene Circo Volador es que puede ser reaplicable si aplicamos las tecnologías que ya conocimos
y la metodología que se implementó. Eso nos reduce el tiempo, eso nos focaliza los puntos de atención y eso permite que el capital social de las comunidades sea el actor central en lugar de estas chavos banda. Y esto todas las comunidades lo tienen. Por eso fue que en 2005, a pesar de que ganamos un premio ahí, lo que hicimos fue la creación de la Unidad de Estudios sobre la Juventud, la UNESJUV, en el instituto. O sea, Circo Volador nace del instituto, se vuelve una ONG y después regresa otra vez a la universidad. Hablo con mi director y le digo, ya podemos crear una unidad de estudios sobre la juventud que va a trabajar una sola temática, que se llaman modelos de intervención con jóvenes en situación de violencia. Eso es lo que nos está demandando la realidad que tenemos con el narcotráfico, con el crimen organizado, con la estigmatización y con las detenciones ilegales en la mayor parte de la República. En la Ciudad de México había bajado muchísimo eso, pero muchísimo, radicalmente cambió. Pero en las otras ciudades seguía eso, le dije, y esos modelos de intervención ya los podemos hacer en periodos de 6 meses o 1 año y podemos dejar proyectos funcionando. Sí, regrésale tantito el anterior. En 2006 iniciamos el estudio de grabación, el estudio de video y tenemos un montón de cosas. Y ese que está arriba es Bono con YouTube, que vino a visitar el Circo Volador y cuando llegó lo vio y aparte del beautiful, wonderful que decía de todo lo que estaba viendo, me dice, ¿quiénes son los autores de este neomuralismo? Entonces le dije, pues el MIBE y sus colegas. Entonces vienen los chavos, le dan la mano a Bono y le dice el MIBE, le dice, me da mucho gusto saludar otro artista internacional. Y entonces le dije, Bono, eso se llama autoestima. Y le dije, y fíjate, ningún programa de los que hacemos, ningún taller de los que hacemos, trabajan sobre autoestima, ni sobre resiliencia, ni sobre nada de eso. Y todos están llenos de resiliencia, autoestima y lo demás, pero no se tratan así, porque ese es tema de otro tipo de atención. Bueno, hoy tenemos montones de convenios ya. No les voy a hablar de todas las actividades, pero voy a hacer un resumen. Tenemos a la fecha más o menos un menú de 100 talleres diferenciados entre actividades escénicas, artísticas, educativas, productivas, de lo que ustedes quieran, con las cartas de todo lo que se hace. No es que los 100 talleres sean simultáneos, un año se trabajan 8 y en el segundo semestre otros 4 o otros 10 o los que sean. Y más o menos en general tenemos unos 1,500 alumnos que salen de 1 o 2, a veces 3 talleres al año. Y esos chavos que empiezan a sumar los saberes de una cuestión productiva con una educativa, con una artística, empiezan a tener ciertas capacidades educativas diferenciadas y ciertas capacidades de empleo también diferenciadas. Estos son algunos ejemplos y pongo ahí en escénicas la parte de conciertos en rojo para decir que el éxito de este proyecto solo ha sido posible gracias a la sostenibilidad económica del mismo. No recibimos dinero del Estado, no recibimos dinero de fundaciones, no estamos solicitando patrocinio de la iniciativa privada ni de la iglesia. Lo que hacemos son conciertos de música para generar recursos. Y no son conciertos de música con los grupitos locales, porque esos no pagarían ningún foro de este tamaño. Lo que hacemos es traer grupos al foro de underground internacional, alemanes, holandeses, hasta argentinos, por supuesto, han estado ahí con nosotros, y van dedicados a los grupos de los estratos altos, en donde también hay darks, hay hippies, hay hipsters y hay todo lo que ustedes quieran, y que paguen sus boletos carísimos para llegar al Circo Volador, a convivir con el pueblo, que se den un baño de pueblo, y que además de eso dejen sus recursos. Y entonces con los 22 conciertos que hacemos al año nos alcanza para financiar los talleres,
y además tenemos programas de coinversión con diferentes instancias públicas. Actualmente generamos más o menos el 85% de nuestros recursos, con el gobierno tenemos un 8% de convenios de coinversión, con las ONGs otro 5% de intercambio y con empresas 2%. ¿Qué quiere decir coinversión? Tú pones, yo pongo y tenemos un producto y entonces de ahí salen recursos también. Ya en la parte final quiero decir que dentro de la unidad de estudios sobre la juventud y dentro de estos modelos de intervención con jóvenes en situación de violencia, logramos identificar que nuestro primer trabajo de acercamiento, cuando llegamos con los chavos y nos abrieron la puerta para entrar a sus barrios, empezamos a hacer los colectivos de pintura y de grafiti y de fotografía, habían generado un proceso de desterritorialización de la violencia, que no lo habíamos pensado así nunca, sino hasta 20 años después. Que habíamos generado nuevas formas de agrupación y de cohesión social con los chavos que no nos habíamos propuesto. Que habíamos hecho un uso multidisciplinario de acciones que tampoco lo teníamos pensado y que habíamos creado nuevos paradigmas educativos sobre las formas de enseñarles las cosas que querían aprender y esto nos había dado nuevas formas de educación laboral. Entonces, este sentido ya había partido de cero hasta llegar a una reflexión metodológica y después a una aplicación práctica. Y eso nos llevó a un convenio el 2012, donde pedimos ahí recursos para hacer este nombre espantoso que dice Guía Metodológica de Experiencias Exitosas en Modelos de Intervención con Jóvenes en Situación de Exclusión Social y en Riesgo de Violencia Social, que hicimos para Hábitat y Cedesol, la Secretaría de Desarrollo Social. Ok, entregamos el reporte oficial, me dijo el gobierno, pero nosotros no lo vamos a publicar. Le dije, entonces déjame publicarlo, pero déjame hacer la adecuación para la gente. Y este libro va a salir a principios del primer trimestre del 2014 y se va a llamar Juventud y Violencia, ¿qué hacer con ellos? Y es una guía paso a paso de cómo poder acercarse a una comunidad, cualquiera que sea, cómo son las herramientas que se deben construir para acercarte a esta comunidad dependiendo de tus objetivos, cómo aplicas los planes de acción y el capítulo 5 finalmente es cómo creas los indicadores de evaluación para que el gobierno entienda que esto funciona. Y no es usando los indicadores que tiene el gobierno, sino enseñándole a la gente a construir sus propios indicadores de evaluación para saber si esto realmente afecta, pega, disminuye o aliviana las situaciones de violencia que se tienen. Termino con dos frases, una del sociólogo Gilles Lipovetsky de su libro La Era del Vacío, dice: pronto no habrá ni una sola actividad que no esté marcada con la etiqueta cultural. La cultura, olvidémonos de la alta cultura, la cultura es todo, cómo nos bañamos, qué comemos, cómo nos vestimos, cómo saludamos, cómo amamos, todo es absolutamente cultura. Y la última es del historiador Eric Hobsbawm de su libro La Historia del Siglo XX, dice: la cultura juvenil se convirtió en la matriz de la revolución cultural, en el sentido más amplio de una revolución, en el comportamiento y las costumbres, en el modo de disponer del ocio y las artes comerciales que pasaron a configurar cada vez más el ambiente que respiraban hombres y mujeres urbanos. Fíjense nada más la combinación: ocio, cultura y modo de disponer de las artes comerciales. Nada está peleado, hay lugar para todo. Y bueno, esta es la frase que nosotros utilizamos en Circo Volador. Si la viera Tomás Moro diría que los estoy engañando, que las utopías no existen. Yo creo que las utopías es la única manera posible que tenemos para sobrevivir medianamente conscientes, sin enloquecer en una sociedad tan enloquecida como en la que vivimos. Y Circo Volador me parece que es una utopía hecha realidad, pero más allá de eso me parece que la investigación social aplicada también es una utopía hecha realidad y es lo que vamos a tratar de demostrar con el libro de la guía metodológica. Yo ahí lo dejo y les agradezco mucho la invitación para estar con ustedes.
si les parece, metodológicamente, le damos nada. Si alguno quiere una pregunta, duda, comentario, nota al pie, como para poder compartirlo con nosotros en relación a no solo a la impresión del proyecto del circo volador, que en sí mismo tiene una riqueza que encierra múltiples posibilidades de análisis, sino además esto que planteaba Héctor en relación a una metodología aplicada. Bueno, se aceptan quejas y lamentaciones también eso está bueno. Pero dudas no. No. A vos, Héctor, persona, ¿cómo podés llevar a la práctica este proyecto desde lo humano, desde lo emocional, al encontrarte con realidades tan duras? Pues mira, si, después de haber vivido de pepenador y de no bañarme 4 meses, estar en medio de la basura, que me cambiara el color de la piel, que me cambiara el olfato y que empezaras a meterte un zoológico adentro del estómago, eso para mí fue duro, eso para mí fue muy duro, eso para mí realmente me marcó. Tenía yo 22 años, tenía yo 23 años. Yo sabía que quería ser investigador, pero no sabía que me iba a encontrar con una realidad tan dramática. Y cuando me encontré con esa realidad tan dramática, yo salí vomitando y diciendo, es injusto que haya estos caciques que mantienen a esta gente sometida en la miseria y hay que acabar con los caciques, y publiqué los libros. Y en el libro de las historias de vida, publiqué una fotografía del cacique que explotaba a los 15,000 pepenadores. Y puse su fotografía y dije, es hora de que las autoridades acaben con estos caciques que explotan, ya sabes, ¿no? El resultado es que el día de la presentación del libro, salí de la Gandhi, por cierto se llama, la librería Gandhi, que son de aquí de Argentina, y salgo de la Gandhi y me pongo el libro, siempre traigo una libreta en la espalda, ese día traía el libro, me lo llevo, tomo mi coche, tomo mi auto, voy para mi casa, y cuando voy camino a mi casa, viene un coche, se me cierra, se bajan 2 tipos, me bajan del auto, me meten al otro y me llevan a una zona donde no había nadie. Me bajan, me ponen una putiza, una madriza espantosa, y me amenazan y me dicen, es la última vez que te vamos a advertir que dejes de escribir sobre Rafael Gutiérrez Moreno, sobre el cacique. Es la última advertencia, la próxima vez ya no lo platicas. Y cuando me está saliendo la sangre, veo las placas del automóvil, saco el libro y escribo con mi sangre las placas del automóvil. Y ya, se van, me rompieron unas costillas, salí, tomé un taxi y dije, voy a la comandancia de policía a poner una denuncia. Mi locura. Llegué a la comandancia de la policía y le dije, ¿sabe qué? Me acaban de golpear, estas son las placas del automóvil, quiero presentar una denuncia. Y me dice, ¿y sus testigos? Le dije, pues no hay testigos, le digo que me metieron a una zona de bodegas. Pues si no hay testigos, no hay delito que perseguir. Dice, de todas maneras, pues presentes en 2 semanas y dele continuidad, una denuncia absolutamente formal. Obviamente no la seguí, me fui al hospital. Y cuando llegué al hospital, al día siguiente fue a verme uno de mis maestros. Y me dice, ¿qué te pasó? Entonces ya le platiqué, pues me secuestraron y me pusieron una madriza. Y me dice, bueno, pues déjame decirte que ya tocaste el límite de la sociología. Ese es el límite de la sociología, dice. Después se llama activismo político o lo que quieras. Y si quieres luchar contra el cacique, no puedes trabajar solo. Necesitas una comunidad, necesitas un partido, necesitas una estructura y no tienes a nadie. Estás solo. Le dije, ¿y qué hago? Dice, pues cambia de tema. Y entonces decidí cambiar de tema, por supuesto. No estoy loco. Dejé de escribir sobre el cacique y me fui a trabajar en la organización de cooperativas de pepenadores. Pero todo esto te lo digo porque
¿cómo haces para convivir con situaciones tan crudas? Pues yo años después me enteré que esas placas eran placas oficiales del Estado Mayor Presidencial. Y no volví a decírselo a nadie. ¿Para qué? Aprendí muchas lecciones con eso. Aprendí que no quería ser yo un activista político, que no estaba interesado en derrumbar a los caciques y que los caciques iban a seguir ahí porque es parte de un sistema estructurado capitalista que está presente en todas nuestras comunidades. Entonces, yo creo que cambió mi relación personal con la realidad y me volví mucho más humilde, me volví menos soberbio de estar denunciando las cuestiones de injusticia. No. Vamos a ver qué podemos hacer y hagámoslo bien. Y entonces sensibilicé o desensibilicé, según tú lo quieras ver, mi lóbulo derecho y mi lóbulo izquierdo, y se sensibilizó más uno y se desensibilizó más el otro. Entonces, no es que no vea la injusticia, sí la veo, pero también sé mis limitaciones y sé que no puedo hacer mucho más. Y sé que esas pequeñas acciones sumadas me han permitido ver muchos cambios en las comunidades y me mantienen, primero, vivo, y segunda, me mantienen todavía con la esperanza de saber que el impacto positivo de las acciones sí es posible, ¿no? No sé si te respondí la pregunta, pero por ahí va. Gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Si no... Lo que es la claridad de la cátedra. Yo, no, si no hay ninguna pregunta ni nada, quería aprovechar antes de terminar para no solo agradecerle a Héctor que en estos 4 o 5 días acá en Rosario, por lo menos en contacto con nosotros, ha estado 17 reuniones. Más o menos. Pero creo que esa nota se ha podido nutrir de muchas cosas también que nosotros le hemos podido compartir. Nosotros nutrirnos no solo de su información, sino de estas anécdotas que nos llenan de aprendizajes. Y no queríamos que se vayan sin dejarle un presente, que es un libro sobre la historia de nuestra provincia de Santa Fe, nuestra querida provincia de Santa Fe, escrito a través de una recopilación que en la que han participado muchísimos investigadores y muchísimos historiadores y que fue conducido y coordinado por un extraordinario compañero intelectual santafesino que hoy ya no está, que se llamó profesor Darío Macor, y que él a través de su experiencia ha podido dejarnos este legado que lo hemos sacado en los 200 años de la Revolución de Mayo y el lugar de Santa Fe en esa revolución, con lo cual queríamos entregarte eso con un compendio de algunas publicaciones del partido, del instituto, para que lo conserves con vos, y en modo de agradecerte el haber compartido esta charla y todas las 17 reuniones de las que te hemos hecho participar. Este libro debería de venir con alguien que lo cargara, la verdad. No, está bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Un aplauso.